Señor, hoy quiero recibir tu palabra. Señor, quiero atesorar tu palabra. Quiero darle a tu palabra la importancia que tiene. Y quiero no solamente escucharla, sino que quiero vivirla en el nombre de Jesús. Padre, lléname, Señor, vivifícame, edifícame a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. El mensaje de esta mañana lo he titulado Cuando no sucede como esperamos. Cuando no sucede como esperamos. Te invito a que mires a alguien cerca de ti y le digas: cuando no sucede como esperabas. Vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y quiero recordarte muy rápidamente algo que recordamos constantemente, algo que estamos constantemente diciendo, y vamos a ver qué tal está la iglesia en esta mañana, si se acuerda un poquito de todo lo que llevamos viendo a lo largo del año. Pero te recuerdo que nuestra visión para este año, el 2021 ya se está terminando, pero espero que por lo menos esto haya quedado bien arraigado a nuestros corazones, ¿verdad? Nuestra visión para este año, esa visión que el Señor nos daba era Madre mía, venga, vamos a intentar levantar esto. Ok, permanece. Esa era la palabra que el Señor nos estaba dando en este año. Permanece, porque necesitamos permanecer firmes, necesitamos permanecer ligados a la vid, necesitamos permanecer en el Señor, necesitamos permanecer en fe, necesitamos permanecer en sus propósitos. Y pasábamos hablando acerca del proceso, porque también necesitamos permanecer en los procesos de Dios con nuestra vida, donde nuestra vida es transformada, donde el carácter de Cristo es formado en nuestras vidas. Y luego, por otro lado, estábamos hablando de propósito. Hablamos durante unos meses acerca de procesos. Estuvimos hablando de propósito, porque el Señor no solamente nos procesa, sino que además, cuando Él nos salva, cuando Él nos sana, Él también nos da un propósito. Y hemos hablado acerca de los propósitos de Dios para con su iglesia, para con nuestra vida. Pero también estamos hablando de producir fruto, más fruto. Bueno, aquí vamos a intentar a ver si nos animamos un poquito. Fruto, más fruto, mucho fruto. Y estamos precisamente cerrando el año ya hablando acerca de producir fruto. Y es importante que entendamos que necesitamos producir fruto, pero no para vanagloriarnos del fruto que se manifiesta en nuestras vidas por los procesos que estamos pasando y que el carácter de Cristo vaya reflejándose en nosotros. No vanagloriarnos de esto, no vanagloriarnos de que cumpliendo el propósito de Dios, wow, mira lo que está pasando. Y entonces sí, mira lo que está pasando. Sino que nosotros podamos producir fruto, un fruto que no se trata de nosotros, sino que se trata de que da gloria a Dios y bendice a los demás. Ahora, ¿qué pasa cuando sucede de una forma opuesta a lo que esperamos? O dicho de otra forma, ¿qué pasa cuando no sucede como esperamos? ¿Qué pasa cuando hay situaciones a nuestro alrededor que no sucede lo que estábamos esperando, que no sucede lo que estábamos clamando, que no sucede? ¿Quiere decir que en ese tiempo yo no voy a dar fruto? ¿Quiere decir que en ese tiempo yo no voy a permanecer? Porque como no sucede lo que yo esperaba, entonces, y eso me tambalea y Cuando no sucede como esperamos, Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: en aquellos días vino, ¿quién? Vamos, iglesia, mira al que tienes al lado y dile: vamos, iglesia, vamos, iglesia. Ok, en aquellos días vino, ¿quién? Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, mirad cómo iba vestidito Juan, dice, de pelo de camello, ¿verdad? ¿Cuántos han venido de pelo de camello hoy? De pelo de camello. Bueno, algunos tienen el pelo de un camello, pero no, es broma, ¿verdad?
Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida, riquísima, era langostas y miel silvestre. Y salía a él, dice, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este Juan el Bautista del que estamos leyendo, ¿quién era? ¿Era el primo de quién? Era el primo de Jesús, era familiar de Jesús. La palabra nos habla de Juan el Bautista desde su nacimiento. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, encontramos que nos empieza a hablar del nacimiento, nos empieza a hablar incluso de antes del nacimiento de Juan, todo lo que sucede en la vida de los papás de Juan. ¿Cuántos saben un poquito el contexto? En el contexto, yo te pongo en contexto muy rápido. Resulta que Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan el Bautista, no podían tener hijos porque Elizabeth era estéril. Pero estaba en su corazón y en sus oraciones que el Señor les concediera un hijo. Y un día el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y esto es lo que le dice. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículo 13. Y me pueden poner el texto, porfi. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y mira lo que dice la palabra de Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Luego Juan el Bautista fue el encargado de preparar el camino para el ministerio de Jesús. Juan el Bautista lo conocemos, él estaba bautizando en el Jordán, él estaba predicando en el Jordán. Él decía, como estábamos leyendo al principio, arrepentidos porque la venida, porque Él está cerca, el Señor está cerca, el reino se acerca. Y dice la palabra del Señor que Él estaba lleno del Espíritu Santo, incluso desde el momento en que estaba en el vientre de su mamá. De hecho, me encanta cuando María va a ir a saludar a Elizabeth. ¿Os acordáis de esto? María, la mamá de Jesús, visita a Elizabeth, llega donde está y dice que en el momento en que Elizabeth escucha la voz de María, dentro del vientre Juan el Bautista salta y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Esto es precioso, es increíble. Y me encanta que Juan es un hombre lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es encargado de preparar el camino para el ministerio de Jesús. Y también además es quien bautiza a Jesús en el río Jordán. Juan el Bautista fue muy usado por el Señor y traía una palabra poderosa en su tiempo, que muchas personas llegaron a pensar incluso en algún momento, es él el Mesías, algo que él desmintió, él mismo desmintió. Pero quiero que avancemos un poco más en la vida de Juan el Bautista, porque no siempre sucedió como él esperaba. Y vamos a ir al mismo libro, a Mateo capítulo 11. Estábamos leyendo al principio en Mateo 3. Vamos a ir unos capítulos más adelante. Quiero que avancemos un poco más en la vida de Juan el Bautista, porque ahora que tenemos un poco el contexto de lo que la palabra dice, de quién era Juan el Bautista, de lo que el Señor hizo a través de Juan el Bautista, ahora que tenemos un poco más ese contexto de quién era y de su currículum, mira lo que encontramos. Mateo capítulo 11, versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Si saltamos directamente desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, decimos, ¿qué ha pasado? Ese mismo Juan el Bautista que estaba siendo usado por el Señor. Ese mismo Juan el Bautista que había bautizado al Señor Jesús. Ese mismo Juan el Bautista que había dicho, yo no soy digno de atar el cordón de tus sandalias. Ese mismo Juan el Bautista, lo que pasa es que estaba ahora ¿dónde? En la cárcel. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba mandando a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
Juan el Bautista escuchó lo que Jesús estaba haciendo, que estaba haciendo milagros y que cada vez eran más los que le seguían, pero envía a sus discípulos a que le pregunten si Jesús era verdaderamente el Mesías que estaban esperando. Vemos a un Juan el Bautista en la cárcel lleno de inseguridad, el mismo hombre que había bautizado a Jesús, el hombre lleno del Espíritu Santo y de palabra, que había preparado el camino y ahora está en la cárcel enviando a sus discípulos a donde está Jesús, seguramente porque las cosas no estaban sucediendo como él esperaba. Muchos tenían la expectativa de que Jesús iba a derrocar al imperio romano. Muchos tenían las expectativas de que Jesús acabaría con la opresión que estaba sufriendo el pueblo, fruto de esa presión que estaba ejerciendo los romanos. Seguramente las cosas no estaban sucediendo como Juan el Bautista tenía en mente. Yo me imagino a Juan el Bautista en la cárcel pensando, si Jesús ha venido a liberarnos, ¿por qué estoy yo aquí metido? Si yo bauticé a Jesús, si incluso me encargué de preparar el camino para su ministerio, si yo soy su familia, ¿qué hago en la cárcel? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Juan el Bautista esperaba que las cosas sucedieran de una manera, pero lo que estamos viviendo no se parecía en nada a lo que él esperaba. Y cuando tú y yo esperamos que las cosas sucedan de una manera, pero de pronto las cosas a nuestro alrededor se dan de otra forma. Cuando esperamos que el Señor nos responda de una forma, pero su respuesta no es la que esperábamos oír. Cuando no solo no sucede lo que esperaba, sino que lo que esperaba que sucediera, sino que además sucede algo que a mi parecer es completamente opuesto. Pueden ocurrir dos cosas: o mi fe permanece firme y soy agradecido en todo y por todo, o me lleno de inseguridades, entro en un estado de incertidumbre y comienzo a cuestionar a Dios. Ya estamos terminando el año 2021 y a lo mejor tenías grandes proyectos para este 2021 y esperabas grandes cosas para el 2021 y tenías una serie de metas, esperabas que algunas cosas se dieran de una forma, que otras puertas se abrieran, esperabas un milagro, esperabas alguna serie de cosas, esperabas ahorrar, esperabas comprar tu propia casa o incluso esperabas que algunas cosas permanecieran, pero de pronto no solo no pudiste hacer todo eso, sino que perdiste el empleo, perdiste algún familiar. Algunas personas con las que contabas a tu lado ya no están. O los procesos que estás atravesando no los veías venir ni de lejos. Al inicio del año esperabas que las cosas fueran de una forma, pero ya estamos terminando el año y te das cuenta de que tu realidad es otra. Esperabas algo y tus expectativas estaban ahí, pero estás por aquí. El caso es que cuando no sucede, cuando esperamos, casi siempre hacemos responsable al Señor. Cuando no sucede como esperamos, nos llenamos de preocupación, nos llenamos de frustración, nos decepcionamos y nos empezamos a preguntar, ¿Jesús realmente está? ¿Jesús es realmente mi proveedor? ¿Jesús realmente es mi sanador? ¿Jesús me va a liberar? ¿Jesús va a sanarme? ¿Jesús va a sanar a mis hijos? ¿Jesús va a hacer algo en medio de mi matrimonio? ¿Jesús realmente puede transformar mi situación y mi vida? Y humanamente es normal que en un momento puntual puedas sentir frustración, dolor, preocupación, porque tenemos emociones y en un momento dado podemos sentir alguna de estas cosas, tenemos sentimientos, pero no cuestionemos al Señor. ¿Qué hacemos entonces cuando no sucede como esperamos? ¿O qué necesitamos saber cuando las cosas no suceden como esperamos? En primer lugar, lo primero que necesitamos saber es que la cárcel es un lugar de incertidumbre. Porque date cuenta de algo, Juan el Bautista no cuestionó a Jesús en el río Jordán. No cuestionó a Jesús cuando le estaba bautizando, no cuestionó a Jesús cuando estaba predicando, cuando les estaba diciendo arrepentíos. Él no estaba cuestionando a Jesús en ese instante. Además, en el río Jordán, él se acerca a Jesús y le dice, yo no soy digno de amarrarte las sandalias. Antes de estar en la cárcel, Juan el Bautista tiene la seguridad y la certeza de que Jesús es el Salvador y reconoce que Jesús es el Señor. Pero ahora que está en la cárcel, está inquieto, está lleno de inseguridades. Entró en un estado de incertidumbre. La cárcel en la que estaba Juan seguramente era una celda, un lugar cuanto más detestable, pero quizá hoy estamos viviendo otro tipo de cárceles.
La enfermedad puede ser una cárcel. La depresión puede ser una cárcel. La frustración puede ser una cárcel. La ansiedad puede ser una cárcel. Las deudas puede ser una cárcel. El desánimo puede ser una cárcel. Y cuando estamos en la cárcel, el enemigo va a querer zarandearnos. Es en esos momentos cuando el enemigo va a ser más intencional en que no permanezcas. Va a ser más intencional. Es más, él te dirá: si Jesús es el Señor, ¿por qué estás donde estás? Si Jesús es el Señor, ¿por qué tu familia está así? Si Jesús es el Señor, ¿por qué no conseguiste esto y aquello y los demás allá? Si Jesús es el Señor, ¿por qué está tardando tanto su respuesta? Si Jesús es el Señor, ¿por qué te encuentras de esa forma? Si Jesús es tu Salvador y es tu Señor, ¿por qué no sucede como esperabas? El enemigo es experto en situaciones así y te querrá apartar del cuerpo. Te querrá apartar de la presencia del Señor. E incluso procurará hacerte pensar que el Señor no te ama. Porque si estas cosas están sucediendo, ¿cómo será posible que Dios te ame? Esa es la voz del enemigo. El enemigo querrá hacerte sentir solo y te hará dudar del poder de Dios. Si Dios es realmente Dios, ¿por qué no te saca de la cárcel en la que estás? A veces cuestionar a Dios, y quiero que entiendas esto, a veces cuestionar a Dios se hace de forma literal. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo demás allá? O se hace de forma figurada. Porque cuando la frustración nos invade, cuando entramos en una frustración, cuando entramos en una depresión, cuando la incertidumbre nos invade, este pasa a ser nuestro estado natural: desánimo, tristeza, dolor, ansiedad, preocupación, incertidumbre. Quizá no elevaste tu voz cuestionando a Dios, pero si no sales de ese estado también le estás cuestionando. Si no crees, si no tienes fe para creer que el Señor te puede sacar de ahí, también le estás cuestionando. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te digo: el Señor está contigo. Y te invito a que puedas tomar esto. Hoy, en el nombre de Jesús, te digo: el Señor está contigo. Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Nada se resiste al poder de Cristo. Nada se resiste al poder de Cristo. En esta hora decláralo y en esta hora créelo ahí donde estás. Nada se resiste al poder de Cristo. Y con amor eterno Él te ha amado. Con amor eterno Él te ama. Y con amor eterno Él te amará. Porque Él en sí mismo es amor. Y es en estos tiempos, es en tiempos así, en tiempos de cárcel, en tiempos donde inevitablemente o de alguna forma hemos entrado en un estado en que las cosas no son como esperábamos. Es ahí donde tiene que salir a relucir el fruto del Espíritu, reflejando el carácter de Cristo en tu vida, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Porque Dios no siempre permite que suceda como esperamos, pero Dios siempre cumple su palabra. Dios no siempre permite que suceda como esperamos, pero Dios siempre cumple su palabra. Y eso necesitas saberlo en momentos así. Esto en los momentos de mayor dificultad me llena de fe, me llena de gozo y me llena de agradecimiento, porque lo que sí promete su palabra es que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es palabra de Dios. ¿Sabes qué más dice la palabra? Que Él no te dejará ni te desamparará. No importa si estás en una cárcel, en un proceso, en una tormenta o en un desierto, Él ha prometido estar contigo siempre hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido. Quizá no has permitido que suceda como esperabas, pero en tanto y en cuanto Él ha prometido esto, Él lo va a cumplir. Y quiero leerte algunos textos, algunas de las promesas de Dios para que te aferres ahora. Ahora, en esta mañana, tú puedas aferrarte a ello. Palabra de Dios, no palabra según. Palabra de Dios. Salmo, y voy a ir muy rápido en los siguientes textos y necesito que me acompañen ahí rápido. Salmos, capítulo 34, versículo 19. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
le librará Jehová. ¿Cuántos están en aflicción en este tiempo? ¿Cuántos han pasado por aflicción? De hecho, la palabra del Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Oye, no estamos exentos de aflicción, pero confiad porque el Señor ha vencido al mundo. Y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. ¿Puedes decirlo en esta hora? Ahí donde estás, no esperes a poner la palabra de Dios por obra. Cuando salgas de este lugar, hazlo desde este instante. Y ahí donde estás, eleva tu voz en esta hora y di: yo puedo estar en aflicciones, pero en este momento yo creo que de todas ellas me va a librar el Señor. Ahí donde estás, dilo: yo puedo estar, puede que yo esté en aflicciones, puede que esté sucediendo de una forma que yo no esperaba, pero en este tiempo creo que de todas mis aflicciones me libra el Señor. Juan capítulo 16 versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: ¿por qué? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Quizá no está sucediendo como tú esperabas, pero la palabra del Señor dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y hago mía esta oración de Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 3 versículo 14 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: cuando pienso en todo esto, Efesios capítulo 3 versículo 14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Cristo habitará en nuestros corazones. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios. ¿Cuántos quieren echar raíces profundas en el amor de Dios? ¿Cuántos anhelan echar raíces profundas en el amor de Dios? Voy a pedir que porfa me compartan el texto, Efesios capítulo 3 del 14 al 19. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Versículo 18: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y dice el versículo 20: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. ¿Cuántos dan gracias y gloria al Señor por su palabra? Entonces la cárcel puede ser un lugar de incertidumbre, pero Dios siempre cumple su palabra. ¿Cuántos creen que Dios siempre cumple su palabra? Recuerda lo que dice en Efesios capítulo 3 versículo 12. Yo voy a seguir dando versículos. Necesito que me los vayan proyectando ahí atrás, porfa. Y dice la palabra: gracias a Cristo y nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Efesios capítulo 3 versículo 12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Me gustaría que lo entendieras, aunque no se está proyectando, pero me gustaría que en esta hora puedas entender las palabras. Necesito que pongáis las versiones que os he pasado, por favor, pero que pongas: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Entra en la presencia del Señor con toda libertad y confianza. En este tiempo necesitamos entrar en la presencia del Señor con toda libertad y con toda confianza. Es gracias a Cristo y a nuestra fe en Él que podemos, dice la palabra, entrar en la presencia del Señor con toda libertad y confianza. Es en su presencia donde la aflicción. Yo no sé si habéis escuchado esa canción en alguna vez, a través de la cual hemos adorado y hemos declarado: la aflicción se va, corazones son sanados,
en presencia del Rey. ¿Habéis escuchado alguna vez esa canción? En presencia, si la sabes, cántala en esta hora. De Jehová, poderoso Dios, príncipe de paz. La aflicción se va, corazones son sanados en presencia del Rey. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza, y es en su presencia donde aflicción se va en el nombre de Jesús. Donde estado en el que te encuentres se va en el nombre de Jesús. Ahora, recordemos que Juan el Bautista está en la cárcel y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O estamos esperando a otro? Y en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: id y sabed a Juan todas las cosas que oís y que veis. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús no está respondiendo ni sí ni no. Volved a donde está Juan y decidle lo que veis y lo que oís, que los ciegos están empezando a ver, que los sordos están empezando a escuchar, que los cojos están corriendo, que los muertos están resucitando, y a los pobres se está anunciando el Evangelio. En segundo lugar, la incertidumbre de Juan no limitaba el poder de Dios. La incertidumbre de Juan, el estado, la cárcel en la que se encontraba Juan, no limitaba el poder de Dios. El cuestionamiento, la incertidumbre y la inseguridad de Juan el Bautista no limitaban el poder de Jesús. Es más, puede que las cosas a tu alrededor no estén sucediendo como esperabas, pero eso no limita el poder de Cristo. Ahora, cuestionar a Dios y vivir en un estado de incertidumbre, de frustración, de preocupación, vivir encarcelado, sí te limita a ti, pero no va a limitar jamás el poder del Señor. Mientras Juan estaba en la cárcel cuestionándose si Jesús era el Señor, en un estado de incertidumbre, Jesús estaba haciendo milagros, estaba resucitando muertos, estaba sanando cojos, ciegos y sordos, liberando cautivos y llevando el mensaje de salvación. Cuando no sucede como esperabas y entras en un estado de incertidumbre, de inseguridad, de frustración, de ansiedad, de dolor, de tristeza, de angustia, de falta de amor, de falta de amor propio, de apatía, cuando no sucede como esperábamos y entramos en alguno de estos estados, empezamos a cuestionar a Dios, nos cuestionamos su palabra. En muchas ocasiones cuestionamos sus promesas, nos cuestionamos el sentido de la iglesia e incluso cuestionamos nuestro llamado. Hemos leído en algunas ocasiones la historia en Marcos capítulo 9, versículo 21, cuando Jesús le pregunta al papá de este chico que se ha atormentado desde niño. Dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es. Estas palabras no las sabemos. Iglesia, despiértate en esta mañana y escucha la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en esta hora. Dice: ¿qué está diciendo? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué? Todo le es. Iglesia, vamos, despierta en esta mañana. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Hemos hablado antes de esta historia, pero quiero traerla de vuelta porque es poderosa. Encontramos a un padre que está desesperado. Está desesperado. Su hijo estaba siendo atormentado desde niño por un espíritu que lo arrojaba al agua y que lo arrojaba al fuego y que lo arrojaba al agua, y constantemente le sucedía esto.
Imagínate si su hijo lidiaba con esto desde niño. Seguramente este padre ya había probado con todas las posibilidades para ver si podía acabar con el tormento de su hijo. Y había visitado al doctor, había visitado medicina, había visitado especialistas y nada había funcionado. Y sabiendo este padre que Jesús estaba allí, este padre corre a pedirle al Señor que libere a su hijo. Y Jesús le responde: al que cree todo le es posible. Y esta frase suena bien. Nos gusta mucho escuchar: al que cree todo le es posible. Amén, sí, qué bien, wow, fantástico. Pero lo difícil o el tema con esta frase es vivirlo, es vivirla. Porque cuando estamos en la cárcel o cuando está sucediendo como no esperamos, es difícil creer todo, con todo lo que la palabra creer implica. La palabra creer es un verbo que implica acción. Y si creo, actúo en consecuencia. Pero el estado en que me encuentro me limita a mí. No limita el poder de Dios, pero me limita a mí. Quizás has estado tanto tiempo en una condición que ya te cuesta creer. Quizás has estado tanto tiempo en una condición o luchando con lo mismo o pidiendo por lo mismo que ya te cuesta, que te está costando creer. La Biblia dice que este chico estaba siendo atormentado desde niño. La fe de este padre estaba ya cansada, era una fe cansada. Tanto tiempo sin suceder como esperaba, y veía a su hijo atormentado y seguramente buscaba soluciones, y la fe de este padre había sido herida y no veía resultados. Pero en medio de todo, lo que le dice a Jesús es: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque a veces creer no es fácil, a veces seguir creyendo y tener fe por un milagro que has estado esperando por años en tus hijos, en tu familia o en tu vida, no es tan fácil. A veces no es tan sencillo. Quizá en este tiempo tu fe está cansada. Y te habla a ti, iglesia, en esta mañana. Quizás has estado esperando, has estado creyendo, has estado orando y todavía no has visto resultados. Pero hoy te invito a levantar tus manos. Levanta tus manos ahí donde estás y decirle al Señor: creo, díselo ahí donde estás. Díselo al Señor en esta mañana: creo en tu palabra, Señor. Creo en tus promesas. Creo en lo que tú has dicho. Creo en ti. Creo que tú sanas. Creo que tú liberas en el nombre de Jesús. Creo que tú restauras. Mi fe está cansada, Señor, pero hoy me levanto y digo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, levanta tus manos y dile al Señor: creo, porque tú eres mi Dios. Creo, porque tú eres todopoderoso, omnisciente, Salvador eterno, verdadero y fiel. Y voy a permanecer porque creo. Pero ayúdame a no decaer, ayúdame. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Creo en ti. A veces nuestra fe necesita ayuda del cielo. A veces nuestra fe necesita ayuda del cielo. En tercer lugar, más adelante en nuestra historia encontramos a Jesús hablando a la gente que estaba con él. Te vuelvo a poner en contexto. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Entonces envía a sus discípulos a decirles: oye, Jesús, ¿eres tú el que esperábamos o cómo es la cosa? Entonces Jesús le dice a los discípulos: escucha, decirle a Juan el Bautista lo que estáis viendo, lo que estáis oyendo, que se están sanando los cojos, que se están sanando los ciegos, que están resucitando los muertos, que se está predicando la palabra. Ir y decirle esto. Y mientras los discípulos iban, entonces sucede esto. Y es que Jesús estaba hablando con los que estaban ahí en ese lugar con él. Y mira lo que les dice Jesús. Y me encanta por lo que Jesús está diciendo acerca de Juan a todos los que estaban en ese lugar. Mateo capítulo 11, versículo 11. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Vuelvo, te lo repito.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En otras palabras, lo que está diciendo es: de todos los hombres que han pisado la faz de la tierra, que han nacido del vientre de su mamá, ninguno ha sido mayor que Juan el Bautista. Ninguno, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ni Moisés, ni quien te quieras imaginar. Ni uno, dice, de todo hombre. Dice, me encanta. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Me encanta porque estas son las palabras de Jesús después de que Juan el Bautista había enviado a sus discípulos a preguntarle si él era él. Estas eran las palabras de Jesús. ¿Guardó Jesús algo en su corazón respecto a lo que estaba diciendo Juan el Bautista cuando le mandó a los discípulos? Porque Jesús nunca cambia. Esto es lo que me enseña lo siguiente, y quiero animarte, porque tu estado no te descalifica de los planes de Dios. Tu estado no te descalifica de los planes de Dios. A pesar de tu estado, el Señor sigue diciéndote: levántate, hijo, levántate, hija. El Señor sigue viendo grandeza en ti. El Señor sigue viendo que hay planes para ti. El Señor sigue diciendo: fuiste creado para adorar, y que mi gloria sea vista sobre ti y a través de ti, en el nombre de Jesús. Muchas veces nos descalificamos por el estado en que nos encontramos o por la cárcel en la que estamos, y porque a causa de ese estado hemos puesto en duda las promesas de Dios, la palabra, el llamado, el propósito y aún la iglesia del Señor. Pero si tú en esta mañana le has dicho al Señor: creo. Si tú en esta mañana has hecho esa oración, has estado aquí y le has dicho: creo, quizá las cosas no están sucediendo como esperabas, pero creo que tú cumples tu palabra. Creo, si tú le dices: aumenta mi fe, creo que tú aumentas, que tú fortaleces mi fe. Creo que si tú lo has dicho, yo entro en tu presencia y salgo de mi estado de aflicción en el nombre de Jesús. Salgo de mi estado de incertidumbre en el nombre de Jesús. Salgo de mi estado de frustración, de desánimo, de dolor, de tristeza en el nombre de Jesús, porque creo que Él va a cumplir su palabra. Creo y declaro que aquel que comenzó la buena obra en ti la terminará en el nombre de Jesús. Permanece. Tu estado no te descalifica de los planes de Dios. Y el último punto: alimenta tu fe y sé agradecido. Alimenta tu fe y sea agradecido. Iglesia, cuanto más alimentes tu fe, más débil será la condición en la que te encuentras. Cuanto más alimentas tu fe, cuanto más te agarras al Señor, más lejos vas a estar del estado en el que te encuentras. Si quieres alimentar tu fe, lee la palabra. Si quieres alimentar tu fe, cómete la palabra, empápate de la palabra del Señor. Hay gente que pasa más tiempo viendo su situación que leyendo la palabra. Hay gente que pasa más tiempo llorando por su situación, lamentándose o preocupándose por su condición, en lugar de ir a la palabra. Hay algo que me encanta y que suelo decir con bastante frecuencia y que procuro aplicar a mi vida: si tengo tiempo para preocuparme, tengo tiempo para orar. Si tengo tiempo para preocuparme, tengo tiempo para correr a ver lo que dicen las Escrituras. Si tengo tiempo para preocuparme, tengo tiempo para refugiarme en el Señor Jesús y pedirle: aumenta mi fe. Si quieres alimentar tu fe, rodéate de las personas correctas. Porque es imposible tener una vida de fe rodeándote todo el tiempo de personas que no creen. Te lo repito, es imposible tener una vida de fe rodeándote todo el tiempo de personas que no creen. Ojo, y estamos en este mundo y hay un montón de gente, la mayoría allá afuera no creen. Pero ojo, es que te estoy diciendo en algo que es relacional. Necesitas relacionarte con el cuerpo de Cristo. Necesitas estar con el cuerpo de Cristo. Necesitas comunión con los santos. Porque si estás ahí todo el tiempo, recuerda que somos ¿qué?
no somos de este mundo, pero sí estamos en este mundo. Y aquí hay una realidad, pero nosotros estamos aquí para hacerle frente al enemigo, para hacer frente a las tinieblas, para hacer retroceder al enemigo. Y lo que tenemos que entender es que en este tiempo, cuando estamos ahí afuera, es para llevar a otros a creer en Él. Pero en tanto y en cuanto eso sucede, yo necesito relacionarme con gente que cree. Yo necesito relacionarme con gente que está ligada al Señor. Un cristiano fuera del cuerpo se muere. Es imposible tener una vida de fe rodeándote todo el tiempo de personas que no creen. Y con esto no quiero decir que te aísles, pero ¿cuánto tiempo pasas con el resto del cuerpo? ¿Cuánto tiempo pasas con tu hermano? ¿Cuánto tiempo pasas con el de adelante? ¿Con el que tiene detrás? Yo paso de lunes a viernes, paso entre 8 y 12 horas con un montón de personas. Estoy hablando con ellos, estoy en contacto con ellos, estoy a lo mejor en la oficina con ellos. Y muchos de ellos no creen, yo lo sé, no creen. Porque uno sabe cuando una persona cree y cuando una persona no cree, cuando una persona está viviendo al Señor, cuando una persona no está viviendo en los caminos del Señor. Cuando incluso por su forma de hablar o de pensar ya sabes si tienen o no a Cristo en su vida. Y esas son horas que yo no las puedo evitar, no me puedo quitar de ahí, pero sí he decidido, he determinado en mi vida que ese tiempo que yo voy a estar ahí lo voy a invertir para yo ser ese testimonio que les lleve a creer en el Señor. Ahora, yo necesito relacionarme con el cuerpo. Yo necesito relacionarme con mi esposa constantemente, porque pasa una cosa, cuando el cuerpo se relaciona, tu fe con mi fe se afilan como una flecha, como una lanza en contra del enemigo. Necesitas al hermano que está al lado, necesitas vivir una vida de cuerpo, necesitas congregarte. ¿Conoces a la gente que te está rodeando aquí? El enemigo es intencional en querer separarte del cuerpo, porque un cristiano separado del cuerpo se muere. Se muere. El jueves lo decíamos y lo recibíamos la semana pasada. Estábamos un grupo de 17 personas en Barcelona y nos hablaban precisamente de esto. En sentido literal, en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, si tú separas un miembro del cuerpo, queda muerto. Si tú te cortas un dedo, ese dedo queda sin vida. Si tú te separas del cuerpo, un cristiano que se separa del cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros, pero somos la iglesia del Señor y Él es la cabeza. Y necesitamos esa comunión, necesitamos estar juntos. A veces puede significar dejar a un lado algunas cosas. A veces puede implicar o puede significar que tengas que priorizar. Porque dices, bueno, de pronto me tengo que acostumbrar. Es que la excusa en muchas ocasiones es que no conozco al de al lado. ¿Y qué? Quiero decir, en ese sentido, ven a la casa del Señor, ven a este lugar, congrégate. Y en tanto y en cuanto empieces a escuchar los testimonios de tus hermanos, en tanto y en cuanto empieces a pasar tiempo con ellos, tu vida va a ser edificada, tú vas a estar fortalecido, vas a crecer, tu fe va a aumentar. Yo le doy gracias a Dios por mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por la iglesia, porque mi fe aumenta cuando escucho los testimonios de los hermanos, cuando escucho que el Señor está haciendo grandes cosas entre nosotros. Pero qué importante es que todos aquí seamos conscientes de las cosas que Dios está haciendo. No te separes del cuerpo. En este sentido, como iglesia, entendemos que el 2022 va a ser un año en el que el Señor nos va a llevar a estar aquí, a estar juntos, a estar hombro con hombro, a estar arrimados los unos a los otros, a darnos ese calor, el calor de un abrazo que a veces pesa mucho más que el de 1000 palabras, y edifican, fortalecen, ministran. Necesitamos vivir como cuerpo de Cristo.
Yo no puedo expresar cuánto me bendice pasar tiempo con mis hermanos. No puedo expresar con palabras el tiempo que me ven. Y a veces es simplemente estar juntos en un mismo lugar y ya eres edificado. El enemigo va a ser intencional en separarte del cuerpo, pero si quieres alimentar tu fe, congrégate, comparte, abraza, testifica. Cuando tenemos comunión, nuestra fe se afila, se nutre, se alimenta, se fortalece. Escucha las voces correctas, iglesia. Hay demasiadas voces ahí afuera gritando a tu vida que no se puede. Pero sintoniza la voz del Espíritu Santo que te susurra en esta mañana: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Tu vida va a ir en un aumento como la luz de la mañana, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él nos prometió que las cosas Él no nos prometió que las cosas sucederán como esperamos, pero Él sí cumplirá su palabra. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Aumenta tu fe y sé agradecido. No importa cuál sea tu situación, cada mañana, sin importar lo que sucede a tu alrededor, sin importar que lo que sucede a tu alrededor sea lo que esperabas, no importa qué situación estás enfrentando, dale gracias a Dios. Aumenta tu fe. Pídele al Señor que tu fe crezca. Aumenta tu fe, hemos dicho, leyendo la palabra, orando, buscando, congregándote en la comunión con los santos. Es necesario. Pero déjame decirte, necesitamos ser agradecidos. Aumenta tu fe y sé agradecido. Cada mañana cuando te despiertas, cada momento en el que tú tienes oportunidad, dale gracias a Dios sin importar que la situación que estás viviendo es no la que esperabas. No importa cuál sea tu situación, dale gracias al Señor en todo tiempo. Da gracias al Señor porque su fiel amor perdura para siempre. Da gracias al Señor porque su fiel amor perdura para siempre. Ojalá podamos entender qué importantes son estas palabras y el poder que tienen. Doy gracias al Señor porque su fiel amor perdura para siempre. Esta oración de acción de gracias viene de Segunda de Crónicas capítulo 20. Voy a pedir que no me lo pongan todavía. Esta oración de acción de gracias, da gracias al Señor porque su fiel amor perdura para siempre. Viene de Segunda de Crónicas capítulo 20. La nación de Israel, y te pongo en contexto muy rápido y con esto terminamos. La nación de Israel estaba rodeada por ejércitos de naciones enemigas y venían con odio a por ellos. Estas tropas marchaban hacia Jerusalén para acabar con el pueblo de Israel. Y en ese momento el rey de Israel era Josafat. Cuando Josafat se da cuenta de la crisis que hay, cuando es informado de la crisis que hay, de que vienen marchando contra ellos, entonces llamó a toda la nación a oración y ayuno. Y todos en ese lugar, todos allí estaban orando, todos. Y el rey los guía en una oración. Y luego Dios habló a través de sus profetas y les dijo: no tenéis que pelear esta batalla.
Quizá no está sucediendo como esperáis, pero no os desaniméis, no tengáis temor, porque esta batalla le pertenece a Dios y lo único que tenéis que hacer es adorarle a Él. Esta es la palabra que está recibiendo el pueblo a través de los profetas, Josafat a través de los profetas. Josafat entonces entendió lo que la palabra de Dios estaba queriendo decir y dijo: no necesitamos lanzas, no necesitamos espadas, no necesitamos flechas. Necesitamos adoradores. Necesitamos adoradores. Y nombró cantores que iban delante del ejército, cantando y alabando al Señor. ¿Te puedes imaginar eso? Dice que y el rey Josafat, oye, sensible a la voz del Señor. Pero imagínate esto, están en Jerusalén. Vienen ejércitos enemigos marchando con odio para acabar con el pueblo de Dios. Tú tienes un ejército, pero lo que has puesto delante del ejército son cantores. Porque has entendido que la batalla es de Dios y que no vas a tener que hacer nada, solamente cantar. Y ahora sí, en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Dice: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminarán delante del ejército, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Dice: esto es lo que cantaban, que decían: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Una canción, venían marchando contra ellos para acabar con ellos. Y lo que había era una cantidad de cantores ahí delante diciendo: doy gracias al Señor porque su fiel amor perdura para siempre. Y cantaban: doy gracias al Señor porque su fiel amor perdura para siempre. Doy gracias Señor porque tu fiel amor perdura para siempre. Gracias Señor. Aumenta tu fe y dale gracias a Dios. Sé agradecido con el Señor. Gracias Señor porque tu fiel amor perdura para siempre. Puedes declararlo en esta mañana. Gracias Señor porque tu fiel amor perdura para siempre. Dilo otra vez: gracias Señor porque tu fiel amor perdura para siempre. Una vez más: gracias Señor porque tu fiel amor perdura para siempre. Gracias Señor porque tu fiel amor perdura para siempre. Quizá tú y yo podríamos pensar: no sé si esa declaración será suficiente. Necesitamos algo con más fuego. Necesitamos algo que hable de la ira de Dios, algo que hable de la venganza de Dios, algo que provoque que Dios mande relámpagos o fuego del cielo y consuma a los enemigos, algo que llame a los ángeles guerreros a pelear. Esta canción parece ser débil, menuda canción de guerra, no hay poder en ello. Podríamos llegar a pensar todo esto, pero cuando declaramos: gracias Señor, tu fiel amor perdura para siempre, hay poder en el agradecimiento, hay poder en estas palabras del pueblo de Dios. A pesar de las situaciones, a pesar de que están marchando contra ellos, porque en lugar de fijar su atención en las situaciones, en lugar de prestar atención a lo que tenemos delante de nosotros, dejamos eso a un lado para declarar: gracias Señor. Para declarar: gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor porque tu fiel amor perdura para siempre. En otras palabras, cuando agradecemos al Señor, sea cual sea nuestra situación, reconocemos su señorío, reconocemos que Él está en control, reconocemos que Él es fiel, reconocemos que Él ya ha vencido, reconocemos nuestra fe es fortalecida, la gloria de Dios será manifiesta y la manifestación de su gloria dará fruto, más fruto y mucho fruto en el nombre de Jesús. Aumenta tu fe y da gracias al Señor. Aumenta tu fe y sea agradecido con el Señor. En este tiempo, quizás des un balance viendo el año que ha transcurrido y dice: bueno,
Yo esperaba una serie de cosas, pero no ha sucedido todo lo que yo esperaba. Mi realidad es otra y estoy en una situación X. Pero dale gracias a Dios, porque sus pensamientos no son tus pensamientos. Y como estábamos declarando antes, cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón de hombre, son las que Él tiene reservadas para aquellos que le aman. En este tiempo aumenta tu fe y dale gracias a Dios, porque su fiel amor perdura para siempre. Es tiempo, iglesia, de arrimar el hombro, de estrechar lazos. Es tiempo de ensanchar nuestras estacas, de ponernos en la brecha. El enemigo va a procurar dormir, engañar. Recientemente, en estas semanas, el Señor ha estado tratando conmigo personalmente tanto en cuanto a que el enemigo engaña, en cuanto a ser verdaderamente dirigido por el Señor y no a ser engañado por el enemigo en tantas formas en que el enemigo nos quiere engañar. Porque recuerda, estamos en los últimos tiempos y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos muchos serían confundidos, muchos van a ser engañados. Pero no me confundiré, nunca me equivocaré, si en todo le pido al Señor que aumente mi fe y soy agradecido con Él. Y seguirá. Y eso, el hecho de pedirle al Señor que aumente mi fe y darle gracias a Él y tener una actitud, una vida de agradecimiento, va a repercutir en que la gloria de Dios va a ser vista a través de nosotros. Otros van a ser bendecidos y el fruto que va a llegar va a ser fruto, más fruto, mucho fruto. Va a ser una vida de fruto. Si quieres producir fruto, pídele al Señor que aumente tu fe y pídele al Señor un corazón agradecido. El jueves estábamos aquí en el culto y estábamos hablando acerca de tener un corazón enseñable, precisamente para no ser engañados por el enemigo, precisamente para que el enemigo no se cuele, porque de alguna forma el Señor está diciendo que ya llega, que el tiempo está cerca. Maranatá, Cristo viene pronto y tenemos que estar prevenidos por la palabra. Tenemos que estar en este tiempo gozosos porque el Señor viene pronto. Pero tenemos que estar en este tiempo también preparados para la batalla, preparados para hacer retroceder al enemigo en el nombre de Jesús. Yo doy gracias a Dios y doy gracias al Señor por todo lo que está haciendo la iglesia, por su maravilla. La iglesia crece, estamos viendo cómo la gente está llegando a borbotones. Gloria a Dios. Pero oye, el Señor por algún motivo nos dio una visión para este año como iglesia en la que nos está diciendo: permanece, 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 permanece. Y precisamente cuando vamos a la palabra en Juan 15, pues sí, se nos habla de procesos, se nos habla de poder vivir una vida de propósito, se nos habla de producir fruto, pero después se nos habla de todo lo que sucede por permanecer en el Señor. Y de que el mundo y las cosas como se van a poner, y por causa del evangelio, y que si esto y aquello y lo demás, y lo estamos viendo. Pero si en este tiempo somos una iglesia determinada a creer en el Señor, a aumentar nuestra fe, a llenarnos de palabra, a llenarnos, a congregarnos, a estar los unos con los otros. Dentro de poco retornaremos, estaremos aquí cada 2 semanas, cada 2 semanas, casi cada semana vamos a estar viniendo los jueves para congregarnos como iglesia. Tienes a tu alcance grupos conexión. Tienes a tu alcance discipulados para llenarte de palabra. Una palabra que no hace otra cosa. La palabra de Dios que no hace otra cosa. Dice: la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Por eso es tan importante, y como dice la palabra, que su palabra esté de continuo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros labios. Pero necesitamos estar
entrar en la presencia del Señor. Iglesia, seamos una iglesia atenta. No, yo estoy aquí para vivir mi vida. Ya tendré tiempo en la eternidad para confraternizar. Ya tendré tiempo para aumentar mi fe. Ya tendré tiempo para... Oye, es que ¿cuándo voy a tener tiempo entonces para no sé qué cosa? Para lo otro. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero busca primeramente lo que es de Dios. Busca primeramente lo que es del Señor. Busca primeramente lo que es de Dios. Da gracias al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre.